línea telefónica la maestra Arlene Ramírez Uresti, profesora investigadora del TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Maestra, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, Elia, qué gusto saludarte, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias, maestra. Pues esta negociación migratoria arancelaria, pues muy de fondo también política. ¿Qué lectura le da usted a esta situación y a este contexto que estamos viviendo? Sí, por supuesto. Mira, el acuerdo lleno de matices, por supuesto, rescata a México de una desafortunada imposición arancelaria unilateral por parte de los Estados Unidos y pone además delante un reto enorme en cuestión migratoria. Sabemos que a partir ya de la instrucción que dio el presidente de la República de la integración de esta nueva mesa colegiada, articulada entre el gabinete, pues se tomarán ya las medidas de acuerdo a lo que se comprometió con los Estados Unidos, a empezar, por ejemplo, con la creación de empleos. A México le deja, lamentablemente, pues una carga absoluta y la responsabilidad total sobre el tema migratorio, cuando tendrían que estar sentados también, pues, con compromiso y voluntad política, los líderes de los países del Triángulo Norte de América Central. Maestra, ¿realmente no le quedaba su consideración a México que no tenía otra opción más que sacrificar, permítamelo, lo digo entre comillas, el tema migratorio? Es decir, ¿qué pasa si se hubiera puesto sobre la mesa también por parte de México una política más dura en materia arancelaria, por ejemplo? Sí, por supuesto, el margen de maniobra era muy corto. No había, digamos, muchas opciones ni salidas, como bien lo dices, teníamos la espada de Damocles, ¿no?, en la yugular, y definitivamente no había forma de que se diera otra opción. Hay quien dice que una de las opciones era responder con una carga arancelaria. La realidad es que eso iba a ser sumamente complicado, porque hay que recordar que todavía no está ratificado el tratado, la nueva versión del NAFTA, el TEMEC, y ante esa antesala de la ratificación en los tres congresos, es decir, en el de Canadá, en el de Estados Unidos y en el de México, pues una imposición arancelaria en respuesta pudo haber generado la cancelación absoluta del tratado. Creo que de alguna forma se logra una victoria comercial, sí, con un sacrificio en la política migratoria importante, como bien lo comentas, pero que estoy segura que el reto pues seguramente traerá no solamente una nueva dinámica a la frontera sur, sino que además esperemos que en estos primeros 45 días de evaluación que va a hacer el gobierno del presidente Trump, pues México cumpla con esos acuerdos, que los den, que el gobierno no cambie su postura, porque sabemos también que es un gobierno altamente vulnerable a los cambios también y al clima político electoral que se está viviendo ya en los Estados Unidos. ¿Qué tanto esta situación con nuestro país y la negociación, maestra, pues está ya planchando este terreno electoral para Donald Trump? Pues mira, evidentemente un tema que a Donald Trump le llevó a la Casa Blanca en 2016, y que en esta ocasión él lo está repitiendo la fórmula, comercio y migración, como esos discursivos para poder lograr ese pase que le dé la reelección que tanto anhela. México en este momento, lamentablemente, con poco margen de negociación y de movilidad en la mesa de negociaciones, pues acepta condiciones que Donald Trump está convirtiendo en un éxito rotundo discursivamente y operativamente ante el electorado de los Estados Unidos. Si él logra contener y reducir los flujos migratorios, sin lugar a dudas se va a adjudicar una victoria importante que le puede posicionar de manera pues contundente para las elecciones del próximo año en los Estados Unidos. Sabemos, maestra, que es una situación muy, muy compleja, como nos lo viene contando y lo hemos venido presentando, esta situación con nuestro país, pero en su opinión, pues, ¿cómo ha llevado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador esta que, pues, considero sería una de las primeras enfrentamientos fuertes en materia comercial y social del presidente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Pues mira, yo creo que es muy anticipado poder hacer una evaluación global. Sin embargo, hasta donde hemos visto en estos primeros 7 meses, ha sido uno de los momentos históricamente más ríspidos y más complejos en la relación bilateral. México no había tenido antes, desde hace mucho tiempo, un tema de tanto choque en cuestión migratorio y en cuestión de política comercial. Hay que recordar, por ejemplo, el caso del jitomate no es el único caso esta imposición de aranceles. Semanas atrás se había impuesto ya un arancel de castigo al jitomate que tiene prácticamente paralizados a nuestros productores de jitomate en México. Y ese tipo de medidas coercitivas por parte del gobierno de los Estados Unidos
Tiene más de 20 años que no las veíamos en esta relación bilateral. Al presidente Andrés Manuel López Obrador le ha tocado protagonizar junto con Donald Trump pues antagonismos paradójicamente, ¿no? Porque en esas grandes coincidencias que los dos tienen, pues han vivido momentos antagónicos muy importantes, históricos sin lugar a dudas, la relación bilateral. Claro. Maestra, pues como siempre le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada para compartir su análisis. Van a ser días importantes, insistimos, vamos a estar atentos y si nos lo permite en comunicación. Por supuesto que sí, Elia, siempre es un gusto saludarte y platicar con todo el auditorio de tu canal. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Es la maestra Arlene